Exactamente como en el circuito anterior, los modelos equivalentes para señal, primero vamos a hacer un análisis en corriente directa del circuito para después hacer un análisis en corriente alterna. Entonces, si analizamos el circuito en corriente directa, debemos de saber que los capacitores en corriente directa son un circuito abierto. Por lo tal, vamos a quitar momentáneamente el circuito de todo lo que contenga una rama capacitiva, como son estas tres ramas, que aquí estamos borrando, y nos quedamos únicamente por el circuito polarización por divisor de tensión, para lo cual ya debemos de conocer hasta este punto sus fórmulas y saber hacer los cálculos. Primero, necesitamos saber cuál es el voltaje de la base. Para saber el voltaje de la base, aplicamos un divisor de tensión exactamente en la base. Si voy a calcular aquí un divisor de tensión, voy a ponerle Vx, sería el voltaje de la fuente, que en este caso son 10 voltios, por la resistencia donde quiero calcular, que en este caso son 2.2 kilo ohms, sobre la suma de las resistencias que conforman en la ramificación, que son 10 más 2.2 sería 12.2 kilo ohms. Y listo, podemos ya con eso comenzar a hacer nuestro análisis. En este caso sería 2.2 entre 12.2 y todo multiplicado por 10 para que me dé la tensión de 1.8 voltios. Es decir, el divisor de tensión tiene 1.8 voltios aquí, justo en la resistencia de 2 kilo ohms. Esta es la voltaje de base. Si restamos 0.7, encontraríamos la tensión de emisor. El voltaje de la resistencia de emisor, vamos a ponerle ahí, tensión de emisor, sería 1.8 voltios menos la caída del diodo de 0.7 voltios, para lo cual tenemos 1.1 voltio. 1.1 voltios sobre la resistencia de emisor. Después, aplicando ley de Ohm, calculamos la corriente de emisor. Voltaje de emisor sobre resistencia de emisor. En este caso, el voltaje de emisor es 1.1 voltios sobre 1 kilo ohm. Y esto me da 1.1 miliamperio. Hacemos la aproximación de que la corriente de emisor es aproximadamente igual a la corriente de colector, para que la corriente de colector también sea 1.1 miliamperio. Ya que tenemos esto, lo importante de ahí es calcular el voltaje colector-emisor. Para llegar al voltaje colector-emisor necesitamos conocer que va a ser el voltaje de la fuente, total, el voltaje de la fuente de colector, menos lo que viene siendo la caída del diodo. En este caso, bueno, más bien es voltaje de colector, vamos a hacerlo así más fácil, menos voltaje de emisor. Ya sé cuánto vale el voltaje de emisor, lo tenemos aquí, 1.1, y el voltaje de colector lo encontramos muy fácilmente siguiendo lo siguiente. El voltaje de colector lo encontramos restando la caída de voltaje de la fuente de colector, esa es la fuente de colector, y restamos la caída de voltaje que provoca la resistencia de 6.6 kilo ohms, es decir, la resistencia de colector. Entonces sería voltaje de la fuente, serían 10 voltios, y a esto le vamos a restar la caída de voltaje que provoca, vamos a multiplicarlo ahí, 3.6 kilo por 1.1 miliamperios. Esto me da 3.96 y restado de 10 nos daría 6.04 voltios. Ahí está. Lo importante lo tenemos. De aquí ya podemos deducir que el voltaje de colector serían 6.04 voltios menos 1.1 voltio. Para que me dé 4.94 voltios. Vamos a ponerlo, ahí está más o menos, ahí nos cabe. Entonces, ya que tenemos todos los cálculos en corriente directa, esos cálculos los planteamos en el circuito. Los datos más importantes, es decir, el voltaje colector sé que son de aquí, de este punto. El voltaje colector sé que hay 6.04 voltios. Vamos a ponerlo ahí, ahí está. El voltaje colector emisor, bueno, el voltaje de emisor, si me doy cuenta, vale 1.1 voltio, este voltaje. Aquí lo vamos a poner, es 1.1 voltio. Esta caída de voltaje, bueno, la tenemos que es de, exactamente tenemos de, ¿dónde está? 1.8 voltios, es decir, en este punto hay 1.8 voltios. Y listo, con eso nos va a bastar. Recuerden que aquí no se utiliza la beta, puesto que es un circuito inmune a los cambios de la ganancia. Ya que tenemos estos datos, vamos con el siguiente análisis. Superponemos ahora nuestro análisis en corriente alterna
de todo el circuito. Entonces, para esto, para el análisis de corriente alterna, regresamos los condensadores de acoplo y de desacoplo del circuito. Y hasta este punto debemos ya de saber qué es lo que sucede con los condensadores de acoplo. Es decir, si yo quiero analizar ya en corriente, en modelo equivalente para señal, en análisis de corriente alterna, debemos de considerar que los condensadores de acoplo son cortocircuitos para la alterna, es decir, estos 100 microvoltios caerían directamente también en la resistencia de 2.2, para lo cual significa que hasta ese punto el voltaje en la base, vamos a ponerlo aquí, voltaje en la base, tendrá dos componentes, un componente en directa que es de 1.8 voltios, acá lo estoy dibujando, y superpuesta o montada sobre ella tenemos la corriente modelo equivalente para señal de 100 microvoltios. Una pequeña corriente aquí, bueno, una pequeña tensión, mejor dicho, porque estoy hablando de voltajes. Y esa tensión pues tendrá 100 microvoltios de amplitud. Ya que tenemos esto, sabemos que esto se encuentra en la base, puesto que el condensador acopla perfectamente el modelo equivalente de la señal, se comporta como un cortocircuito y esto pasa a la resistencia automáticamente. Después, este es el primer punto importante. Luego tenemos los condensadores de desacoplo. Este es un condensador que acopla la señal y estos dos condensadores de desacoplo pasa lo siguiente. Vamos a ver. Si tenemos aquí también, en este caso, en este condensador, vamos a suponer la tensión de emisor, vamos a ponerlo ahí, voltaje de emisor. Tenemos una tensión que equivale a 1.1 voltio, que lo estamos viendo ahí. Ahí está. Ahora, este 1.1 voltio, este condensador, si yo quisiera medir la tensión que existe en el condensador, debemos de recordar que un capacitor se comporta como como circuito abierto para la corriente directa. Entonces, si yo midiera aquí, encontraría abierto el condensador, no lo encontraría en cortocircuito. Por decir, lo encuentro un circuito abierto y automáticamente estoy midiendo el voltaje de la resistencia. Es decir, no tengo corriente alterna en esa resistencia, únicamente tengo corriente directa. Y encontraría esto de aquí montado en la parte del condensador de desacoplo. Es decir, acá encontraría el voltaje de emisor en esta parte y en esta parte encontraría el voltaje de la base que estamos graficando aquí. Luego, el último punto es el voltaje de colector que tenemos de este lado. Para el voltaje de colector cabe mencionar que antes del condensador tenemos la corriente, tenemos lo siguiente. Vamos a borrar estas dos gráficas. Antes del condensador, voy a ponerlo aquí, antes del capacitor o antes del condensador de desacoplo, tenemos la siguiente señal. Tenemos todavía las dos señales superpuestas. El voltaje de colector se encuentra un valor de 6.04 voltios, aquí está, y montada, y aparte de eso, 180 grados girada o desfasada, tenemos la tensión o la componente de señal alterna. De esta manera lo tenemos. Esto es antes del condensador, justo en el punto donde estoy dibujándolo. Sin embargo, lo que nos interesa en el análisis es la parte cuando se desacopla la señal en la resistencia de carga. El voltaje en el condensador, perdón, el voltaje en la resistencia que encuentro ahora de carga, el voltaje de colector, por así decirlo, vamos a poner ahora que es después del condensador de desacoplo. Precisamente se llama de desacoplo porque ahora va a desacoplar la componente en directa. ¿Por qué la desacopla? Puesto que la componente en directa no la va a dejar pasar porque es corriente directa. ¿Y cómo se comporta un capacitor en corriente directa? Simplemente se comporta como un circuito abierto. Mientras que es un cortocircuito para la señal, va a dejar pasar la señal de alterna sin el componente de directa. Y de esta manera tenemos cómo se amplifica la tensión alterna. De los 100 microvoltios que tendría yo aquí, la tensión de alterna se amplificaría hacia llegar a la resistencia de carga. Y de esta manera es como se calculan el análisis de un amplificador con polarización por divisor de tensión. Sigan viendo nuestros videos, seguiremos avanzando con más videos de transistores. No olviden suscribirse a nuestro canal, compartir el video por las redes sociales y regalarnos un like.